¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a hablar acerca de este libro, Caída de la Unión Soviética, la mayor tragedia geopolítica del siglo XX, la Operación Martirio de la KGB. Este libro, su autor, Manuel Espinosa Jarquín, con quien ya hemos tenido el gusto de conversar en otras ocasiones, nos acompaña para poder comentar un poco este libro que sale ¿cuándo, más o menos? Máximo 15 días. Máximo 15 días, en 15 días va a estar a disposición. Bueno, vamos a hablar sobre el libro, pero antes quería aprovechar para meternos un poco a la actualidad nicaragüense, antes de hablar de la caída de la Unión Soviética. Estos últimos días han sido días con actividad internacional muy activa, valga la redundancia. Tenemos la carta o más bien el informe que presentó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Nicaragua, que le pidió a Nicaragua 72 horas para comentar, y Nicaragua respondió en 48, además, después de quejarse Nicaragua hizo los comentarios en 48 horas. Y a continuación, pues, Nicaragua dio por concluida la misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Nicaragua, pues con todo lo que ha significado y todo lo que ha venido. Pero además de eso, este 1 de septiembre, según el calendario del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos ha asumido la presidencia durante este mes de este órgano de Naciones Unidas. Y una de las primeras medidas que ha tomado es citar para este miércoles una reunión en el Consejo de Seguridad para abordar el tema de Nicaragua en el Consejo de Seguridad, pese a la oposición de varios países miembros del Consejo. Normalmente, y no sé si vos podrías explicarnos esto, ¿cómo es que funciona la elaboración de la agenda para que arranquemos y entendamos un poco cómo funciona la elaboración de la agenda del Consejo de Seguridad? Claro. Bien, bueno, gracias de nuevo por invitarme a tu programa. Me parece que habría que explicar tal vez de una forma más sencilla para que los televidentes puedan comprender de una manera completa todo este cuadro que se viene generando. Primero, se ve que hay una intención de elevar una bandera internacional que en su informe deje mal puesto al gobierno. Esto no es nuevo. Lo peor es que comencemos a creer al extranjero y no al nacional. La comisión dice su informe en lo que puso la CIDH, que también esto fue desmentido y se entendió toda la falsedad o la carencia de información veraz que el informe de la CIDH ha venido trabajando. A estas alturas, la mayoría de nicaragüenses que le siguen, que le dan seguimiento y monitorean toda esta actuación de estos organismos internacionales, han entendido lo sesgado que está esto. Ellos mismos han facilitado todo esto, pero sobre todo quien lo ha facilitado es el activismo norteamericano. Los norteamericanos, desde que arrancó el golpe, procuraron en el seno de la OEA unir esfuerzos con otros países que integran este Consejo Permanente y estar generando que comisiones, que informes, y es muy claro, ¿verdad?, que a través del activismo de los norteamericanos, es que se plegan tanto esta organización de la OEA como la CIDH y ahora la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que hay cambio en el Bulpemo, ¿sabes, verdad? A la Comisión de Derechos Humanos llega la doctora Bachelet, ¿verdad? Sí. Y en el Consejo de Seguridad los norteamericanos, que ellos igual como el embajador Trujillo en la OEA anda impulsando medidas contra Nicaragua, ¿verdad? Igual
representante de ellos en el Consejo de Seguridad, lo va a hacer de nuevo. ¿Por qué? Porque este es parte de los ejes de la agenda de política exterior norteamericana contra un gobierno electo, ¿verdad? Las causas son las básicas. El gobierno no inclina su cabeza a su mandato imperial continental, entonces iba a la medida de castigo. Estas organizaciones, por ejemplo, como el Consejo de Seguridad, no son nada democráticos. Esta es la reunión de las potencias, ¿verdad?, que gobiernan al mundo. Ahí no hay elecciones, ahí solo hay cambio de turno. Las 5 potencias del mundo, que son los que dominan este consejo, y otro grupo que participan como, vamos a decir, a una menor escala, no tienen ningún tipo de mandato ni de poder en la toma de decisiones, solo estos 5 países. Ellos tienen derecho al veto, alguien propone, otro veta, y ahí se acabó la historia de la, vamos a decir, democracia global. Por eso es que desde hace rato el Club Balday viene publicando un sinnúmero de enfoques analíticos muy completos que llaman a esto un orden mundial sin orden, ¿verdad?, donde la gobernanza mundial carece de horizontes lógicos. ¿Por qué? Porque aquí vos has visto en el Consejo de Seguridad mentiras tan fuertes como la de Colin Powell para invadir a Irak. Mira qué cosa es hoy Irak tras la invasión del 2003, ¿verdad?, norteamericana. Ahora que viene el 11 de septiembre sería interesante ver ese tema porque de alguna u otra manera los norteamericanos, en su afán de destruir el régimen de Saddam Hussein, inventaron una mentira sobre Irak. Y hay mucho material bibliográfico que habrá que comentar donde se prueba pues cómo la mentira se avala en el seno del Consejo de Seguridad y la guerra florecen. ¿Has visto en los últimos años enormes barbaridades, conflictos, inclusive étnicos, de carácter étnico, donde las Naciones Unidas no han pintado para nada y no han servido de ningún tipo de solución? Le hace Serbia, le hace Bosnia y Herzegovina, le hace el conflicto interétnico en Ruanda. ¿O te imaginas qué cosa más dantesca que un domingo por la mañana aparecen 5.000 cuerpos flotando en un río, mutilados a machetazos? Entonces, prácticamente estas organizaciones están, ¿verdad?, y no están. Y con esa realidad, esa cruda realidad de su mal funcionamiento, hay que observarla. Y también en base al monopolio que tienen las potencias en ello. ¿Qué sucede? Ve, por ejemplo, el actual caso de Siria. Millones de refugiados, alrededor de 5 millones de refugiados, y las Naciones Unidas no ha podido ni prevenir. Hablar de prevenir para este Consejo de Seguridad sería darle un lujo que no tiene. La mentira que formularon los norteamericanos con la resolución 1973 sobre la creación de un vuelo, de una zona de exclusión aérea, en el caso de Libia, fue otra enorme mentira. Era para mantener los aviones o las fuerzas militares aéreas en tierra de Libia y ellos darse el gusto de bombardear, destruir cualquier instalación militar, cualquier movimiento, por muy mínima que sea, de tropas para arrasar a Libia. Veo qué cosa es Libia. Sí, Libia es un caos total. Total, un estado fallido, ¿verdad? Entonces, en el caso, si bajamos un poco más a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ellos mismos el 19 de junio se salieron y la calificaron como un pozo de mentiras, donde ellos no podían seguir estando, y solo por criticarles a ellos su conducta o su apoyo permanente a Israel,
la separación de los niños, de las madres, que viste hace poco con esta administración Trump, de encarcelarlo, de esposarlo, y de todo aquello que a ellos se les critica, ¿verdad? Ellos simplemente se salieron, la descalificaron. Entonces, ellos utilizan estos instrumentos cuando a ellos les conviene. Ese nuevo representante norteamericano que va a llegar lógicamente con un activismo anti-nicaragüense. Pero tiene lógica porque ellos lo dicen. Y cuando a ellos se les critica, ¿verdad? No tiene lógica el consejo, la comisión. Entonces, aquí hay mucho doble rasero en todo esto. De los norteamericanos, nunca nadie debe esperar algo bueno. Si estás claro meridionalmente, más de un siglo, desde 1949 nosotros ya venimos rozando con ellos, con una estrategia no solo continental, sino exclusiva para Nicaragua, de intervencionismo. Entonces, ahora estos que están utilizando el intento del golpe para llegar al poder, utilizan la bandera de los muertos y también esa bandera internacional de denuncia para justificar la intención contra el gobierno. Al grado de inventarlos, porque veíamos la publicación de CNN del domingo diciendo que en Nicaragua habían personas muertas en las protestas del domingo. Lo que pasa es que, mira, yo lo escribí a inicio, un poco a inicio de la crisis, sobre lo que significaba la bandera de los muertos para ellos. No hay tranque, no hay muertos. Nadie detiene a nadie, nadie estafa a nadie, ¿verdad? A nadie amarran a un poste, no lo torturan, no te queman a los policías en los tranques, no hay secuestro. Y en el programa, uno de estos programas mentirosos, aparecieron unos jóvenes ahí encapuchados diciendo pues que necesitaban muertos para movilizar al pueblo, ¿verdad? Y eso fue lo que ellos bien emplearon al inicio de la crisis para justificar todo el levantamiento y que la gente humilde, la gente sencilla, la gente noble que les creyó, se indignaran contra el gobierno y por ende contra la policía, e inclusive la imagen de la juventud sandinista fue atacada, cuando aquí no ha habido una organización juvenil que trate de destacarse tanto a la par del pueblo, no solo en el combate contra la contrarrevolución, la contra Reagan, los paladines de la libertad, que se sumó la batalla, no solo en la Cruzada Nacional de Alfabetización. Esas eran las realidades de aquellos tiempos, ¿verdad? Los cortes de café, los cortes de algodón. Aquí la juventud sandinista participaba cada vez que se inundaba el lago en repoblacionar, movilizar a la gente de ahí y ubicarla. Muchos de esos barrios donde ahora hay una delincuencia enorme, el Jorge Dimitrov, por ejemplo, se fundaron producto de la movilización juvenil, del grado de organización. La realidad de esta segunda parte de la revolución es entregar zinc, es entregar paquetes solidarios, es supervisar los programas usuraceros. Ahí está movilizada la juventud. O sea, la juventud sandinista no está en tranque, no ha estado estafando a la gente, no ha estado amarrando a nadie a un poste. Aquí aparecen 3, 4, un día, ya son dirigentes juveniles, dirigentes de todos los estudiantes, ¿verdad? Los representan, no sé ni cómo, ni quién los eligió, pero sin ningún background de entrega y movilización al lado de los intereses del pueblo. Aquí hay una inundación, ahí está la juventud sandinista. Entonces, lógico, atacas al liderazgo, ¿verdad? Atacas a sus fuerzas móviles, activas, de activismo popular, y al final se les está desmontando todo, pues, porque el país está regresando, gracias a Dios, a una calma, ¿verdad?, relativa, que ellos no necesitan esa calma, ellos necesitan ese caos para excusar la necesidad del cambio de régimen, que para eso fueron entrenados más de 15.000 nicaragüenses jóvenes a nivel nacional.
Nosotros nos hemos entrevistado con jóvenes que han estado en todos estos cursos y nos dicen de qué manera ellos deben de trasladar la mentira, usar el miedo, la situación de crisis para que la gente logre levantarse, pues porque sin la gente, sin el apoyo popular, pues ellos no van a poder hacer nada, esa es la realidad. Ok, vamos a hacer una pausa. Quiero volver, sí, sobre el Consejo de Seguridad y la sesión de este miércoles, para que toquemos un poco, porque se ha dicho muchas cosas acerca de los resultados posibles de la sesión de este miércoles en el Consejo de Seguridad. Regresamos en breve, conversamos con Manuel Espinosa Jarquín. Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín a propósito del libro Caída de la Unión Soviética, la mayor tragedia geopolítica del siglo XX, la Operación Martirio del KGB, que vamos a estar comentando en breve. Bueno, para este miércoles está citada la sesión, decíamos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una sesión que además casi ha sido puesta por capricho, de alguna manera, pues porque por Estados Unidos, decíamos, ¿no? Por Estados Unidos, que es el actual presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque, según estaba leyendo yo en el mismo funcionamiento del Consejo de Seguridad, la agenda se adopta por consenso. Claro. Y aquí no ha habido consenso para esta primera sesión, por lo menos, o para la inclusión del tema de Nicaragua. Claro. Mira, es que volvemos, todo parte del deseo norteamericano de poner a Nicaragua en la mesa. ¿Qué sucede? Hay normas del trabajo, vamos a decir, multilateral. Se acepte la propuesta norteamericana de revisar la crisis, que no sería algo raro de que ellos lo estén impulsando. Te explicaba, tenemos más de un siglo de batallar con ellos y cualquier nación como la nuestra, digna, soberana, va a tener que batallar, ¿verdad?, en todos estos planos. Ojalá estén preparados como nosotros estamos preparados, tanto por la razón, la verdad, con cuadros diplomáticos muy buenos, que dan la batalla. Nuestra política exterior da la batalla en ese frente. Lo que pasa es que ellos han venido especulando. Yo veo en otros programas, porque los analizamos, que la especulación está o tiene por objetivo llevar el miedo a sus propios televidentes y a la propia gente que lastimosamente les cree, ¿verdad? ¿Qué va a pasar de ahí? Sería especular. ¿Qué pueden ellos proponer ahí? Sería especular. Que si países amigos van a vetar, también sería especular, ¿verdad? Es importante que nosotros demostremos la realidad que nosotros hemos vivido y la que estamos viviendo. Pero Nicaragua no participa en el Consejo de Seguridad, aunque lo que entendía es que cuando se alude a una nación, la nación puede participar, claro, sin derecho al voto, si no es miembro del Consejo de Seguridad. Así es. Pero es que nosotros vamos a participar en todo el proceso de trabajo de las Naciones Unidas, no solo cuando nosotros nos quieran poner bajo el banquillo de los acusados o bajo la lupa de la recriminación, sino que nosotros participamos en todo lo que es la agenda de política internacional. Ahí hay muchos temas, que no solo es Nicaragua. Sí. Y nosotros también expresamos cierto tipo de opiniones sobre muchos de los temas, ¿ya? Y fuera de Nicaragua. Lo que nosotros no podemos ser parte de trasladar ese temor que ellos le quieren infundir, como cuando lo hicieron con la famosa CIDH o la OEA. Mira qué sencillo, porque esto tiene sus normas, ¿verdad?, de funcionamiento, y es la misma expresión
del gobierno de los invitamos, se terminó su plazo, ¿verdad? Independientemente del contenido del informe, ya pueden abandonar el país. Algo normal. Ni ellos mismos se asustaron. Más bien, ellos mismos fueron los que tuvieron que desmentir a 100% noticia con rumor falso de que le habíamos dado 2 horas. Entonces, eso te da un claro ejemplo de que ellos ocupan toda esta bandera, vamos a decir, del trabajo internacional en función de mentirle a su propia gente. Y claro, ellos nunca van a pasar la parte cuando el representante de la Comisión de Derechos Humanos aquí los desmiente y dice, no, el gobierno nunca nos dio 2 horas para salir, ¿verdad? El documento dice, se termina el 30 de agosto, punto. En un lenguaje diplomático normal, ¿ya? Por eso yo aconsejo esperar el día, ver si logran los norteamericanos introducir el tema de Nicaragua y ver qué es lo que proponen. Y siempre digo, nunca esperes nada bueno de ellos, ¿verdad? Porque los otros que te dicen, se va a dar una resolución, van a mandar los cascos azules, ya viene la intervención, ya nos van a liberar. Entonces, todas unas expresiones tan fuera de lugar, tan pro-intervencionistas, que es muy lamentable. Yo siempre insisto, hay que trabajar más en la formación, vamos a decir, patriótica, política, ideológica, y los que quieren entender más el mundo internacional de una manera más real, porque lo último, o sea, yo entiendo que corrieron, se fueron ahí a tomar fotos con esta senadora cubano-nicaragüense, buscando a su papá yanqui y todo eso, no entienden la historia, se dicen sandinistas y no son antiimperialistas, ¿verdad? La vulgaridad de irse con otro boxeador extranjero y tirarle a tu propio boxeador nacional. A mí no me gusta ni el boxeo ni el béisbol, a mí me gusta el ajedrez, esa es mi pasión. Trato de entender este juego porque hay muchas estrategias y todo eso. Es el deporte de la diplomacia, el juego de la diplomacia. Pero cuando mira cómo se van a tomar fotos y declaran irse contra el nicaragüense, contra el chocolatito, solo porque él es sandinista, entonces ellos están en contra de todo el sandinismo, están en contra de más de la mitad de este pueblo. Es increíble, pues entonces ahí hay que ir, más bien entender, esperar el resultado, porque especular en asuntos internacionales es bien comprometedor. Pero una cosa que de esta conversación a mí me quedaría claro es que Estados Unidos va a hacer lo que quiera. Ahí, y lo pongo de esta manera. A ver, vamos a intervenir Irak. Sí. Con o sin Naciones Unidas. Sí. Vamos a meternos en Afganistán con o sin Naciones Unidas. Claro. ¿Ah? Vamos, dicen los aliados norteamericanos empujados por los mismos Estados Unidos, vamos a meternos en Libia, porque ahí el principal abanderado fue Sarkozy, sí, francés. el presidente francés en aquel momento. Y se han metido, pues simple y sencillamente se han metido, con o sin. Pero mira, de ahí de la gran tragedia de la geopolítica del siglo XX que menciona el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y lo que te mencionaba, los análisis, los resultados del análisis del Club Valdai de hace unos 4 años. Vivimos en un mundo, se está gestando un nuevo orden mundial sin orden. Y muchas de estas barbaridades que estás mencionando de este siglo es producto de que no existe una Unión Soviética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la Guerra Fría se dieron alrededor de 127 conflictos locales, incluido el nuestro, uno de los últimos, ¿verdad?, del siglo pasado. Y ahora se dan un lujo porque no existe una potencia que les rivalice en toda esta gran cantidad de conflictos. No existe aquel gran imperio soviético
donde el sol nunca desaparecía, porque vos mirás la extensión de ese imperio, ¿verdad? Desde Corea del Norte hasta Nicaragua, nace el sol en Corea del Norte y moría en estas latitudes. Por eso de lo que el imperio donde el sol nunca desaparecía no existe, ellos pueden darse el lujo de avasallar, destruir pueblos y naciones completas, como lo que vos mirás ahora en la actualidad. Irak y Libia y Siria, que permanentemente están en las noticias internacionales. Pero vos miras la situación de Siria hoy, donde solo hay una provincia que es la remanencia de toda esa fuerza fundamentalista islámica. 30.000 hombres quedan reducidos en esta provincia al borde con Turquía, y es el último reducto. Pero eso es, ¿por qué? Porque vas a ver una beligerancia y de Irán y de los rusos y del Hezbollah en función de ponerle fin no solo a esa agrupación terrorista, a los norteamericanos junto con Israel, junto con Arabia Saudita y el resto de naciones que han formado esa alianza para destruir a Bashar al-Assad. Pero ya vemos un reapunte de una Rusia en una posición geopolítica en clave como es Siria. Por eso es que vos decías que actualmente, bueno, Guerra Fría como Guerra Fría no hay, en términos formales, sí, digamos, sí. No hay Guerra Fría. Sin embargo, Estados Unidos sí se enfrenta a Rusia y sí se enfrenta a China, claro, por ejemplo, en el plano comercial, especialmente China, y en el plano político con Rusia. De alguna manera son sus principales adversarios en este momento. Claro. Hagamos pausa, vamos a hacer pausa y seguimos conversando sobre este tema con Manuel Espinosa Jarquín. En Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Manuel Espinosa Jarquín. Y ya prácticamente nos empezamos a meter en este tema del libro, ¿no? La mayor tragedia geopolítica del siglo XX. Yo te decía que de alguna manera Rusia y China continúan siendo o son hoy los rivales. El mismo presidente Donald Trump los tiene en algún momento como sus enemigos. En otro momento, cuando se saluda con Putin, es su gran amigo Putin, ¿no? Pero, es decir, son sus adversarios, pues los tiene como sus adversarios político y comercial principalmente. Claro. Sí. Mira, en el mundo académico hay una gran discusión si realmente la Guerra Fría terminó o no. Y te vas a encontrar un sinnúmero de argumentos, ¿verdad?, de que por qué sí se considera que ya finalizó o no, o continúa. Lo que pasa es que cuando vos tenés ya una visión analítica más estructurada, vos pensás en términos de inicio de algo, de desarrollo de algo, ¿verdad?, de traslape de algo nuevo, de corte de algo que ya realmente termina y lo nuevo de una continuación. Entonces el reto está en ver cuando algo nuevo se desarrolla o inicia, dónde está el traslape, porque el traslape es lo que más es difícil de identificar. Entonces, en el caso de la Guerra Fría, que comenzó en el 46, ¿verdad?, como una nueva modalidad de guerra, con el discurso de Churchill en la Universidad de Fulton sobre la cortina de hierro, pero que en realidad tiene otras causas ahí, de un desertor en Canadá soviético. Vos vas a ver que es una guerra que se denomina fría porque las potencias nucleares nunca se llegaron a calentar nuclearmente, o sea, una guerra nuclear no se dio. Entonces, por eso decíamos la cantidad de 120 y pico de conflictos locales donde sí ellas se disputaban el mundo, y prácticamente mirábamos que la mitad del mundo era socialista y la otra mitad de orientación, tal vez no en cantidad de países, sino la orientación ideológica capitalista.
Sucumbió la Unión Soviética, se derrumbó, pero la amenaza de ello, del factor nuclear, no ha terminado. Al contrario, ¿verdad? Se disparó. Antes era Estados Unidos y la Unión Soviética los dueños de armas nucleares. Hoy tenés unos 10 países dueños de armas nucleares. Se proliferó, pero en el caso exclusivo de los rusos y los norteamericanos, esta se mantiene. E inclusive, si vos te acordás, hace poco Putin tuvo una comparecencia donde demostró unos sistemas balísticos nuclear intercontinental novedosos. Entonces, de ahí vos podés ver si ya terminó o no. Y ya hay un Siria, que decíamos nosotros, donde está la clara disputa de los hegemones principales en el sistema internacional. ¿Qué sucede? También habría que ver que la simbología nueva, por ejemplo, de los rusos, hay que interpretarla. La Unión Soviética era un mundo, ¿verdad? La hoz y el martillo de los trabajadores y los campesinos en el poder, y alrededor un sinnúmero de, vamos a decir, banderas en espiga que conformaban las 15 repúblicas de la Unión Soviética. Se cambió por la águila bicéfala. Y la águila bicéfala también es un símbolo de la orientación de los dominios de la Rusia zarista, y hacia Europa y hacia Asia. Es que eso lo hemos venido aquí viendo, que es Euroasia. Pero también ves el himno de Rusia actual. La letra es la letra de la Rusia zarista, pero la música es de la Unión Soviética. Y vos escuchás, bueno, el ejército tiene, es ruso, pero tiene la victoria de la Unión Soviética, victorias de magnitudes colosales. Y el ejército rojo. Sí, entonces cuando vos ves que en la provincia de Idlib, en Siria, hay un remanente de 30.000 fundamentalistas islámicos musulmanes, esa es una cifra menor para cuando vos estudiás el encierro, el bolsón que le hacen a los alemanes en Stalingrado, y que al final se rinde casi 1 millón de alemanes. Entonces, eso son cifras, vamos a decir, que para nosotros 30.000 hombres en una provincia, habría que ver realmente cuál es el tamaño de esta provincia y comparar con el bolsón o el cerco que le hacen a los alemanes en Leningrado, que tiene un perímetro de aquí hasta Guatemala. O sea, nosotros hablamos, se cercó a una tropa en X o Y territorio, pero bueno, es decir, se cercó a 1 millón de hombres, por decir algo, en un perímetro de aquí a Guatemala. Ya ese es otro nivel de preparación y psicología y entendimiento de los asuntos militares. ¿Qué sucede? ¿Dónde está la gran tragedia para uno y el beneficio para otro? La Unión Soviética, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y acabó con la Alemania hitleriana, anexó, vamos a decir, a su influencia, a su órbita, a 8 países de Europa Oriental. 8 países que antes de que iniciara la guerra eran altamente industrializados. Checoslovaquia, Polonia, por ponerte ahí un solo ejemplo, cayeron en la órbita socialista. Luego tenés Hungría, Rumanía, hasta la RDA, etcétera. Al otro lado, China, Mongolia, Corea del Norte, Vietnam, Laos, Kampuchea, para acá a África, Mozambique, Etiopía, Egipto, la misma Libia, Angola, y para acá a Cuba, a Nicaragua, y la asistencia que tenía para muchas organizaciones de izquierda en todo el mundo. Eso te dice no solo una expansión ideológica, ¿verdad?, sino también una expansión geopolítica. Yo sé que la geopolítica es una disciplina muy poca, que se entiende muy poco, porque es muy poco estudiada en el país.
Es una obligación porque es una disciplina de corte estratégico, para decisiones estratégicas. ¿Quién la entiende? ¿Verdad? Los tomadores de decisión en un gobierno o los altos militares en los ejércitos obligatoriamente deben de entender a la geopolítica desde sus elementos teóricos y también sus casos históricos, ¿verdad? Donde uno u otro han vencido y otros han sido derrotados. Y esto no es de hoy día, esto es desde Alejandro Magno y su expansión, vamos a decir, hacia el oriente, o Gengis Khan del oriente hacia occidente, y cuántos pueblos dominaron. Y vos podés ver Alemania o Napoleón invadiendo, ¿verdad?, desde Europa hasta Rusia, el contragolpe ruso, o los mismos alemanes con una fuerza brutal invadiendo a la Unión Soviética, el golpe de regalo que le dan los soviéticos de regreso a los alemanes. Entonces vos vas a ver que a través de la historia hay una dinámica de un punto hacia otro, entre, vamos a decir, europeos o estados ribereños que están rodeados de mar, a países de una mayor extensión territorial, con una profundidad territorial enorme, donde vos puedes apreciar la psicología de los que viven en un estado ribereño, que en geopolítica se les llama Rimland, o aquellos estados de gran extensión territorial, que los puedes ver en la unificación de China, Rusia, Mongolia, que le llaman Euroasia. Estas masas geopolíticas, zonas de influencia, están en permanente choque y se mueven. Claro, yo te decía la vez pasada, y puedes utilizar hoy como claro ejemplo, la reunión que tuvo China con todos los países africanos, donde solo faltó un país de África que no asistió a la reunión sobre comercio y economía que convocó China. China llenó el vacío geopolítico que dejó la Unión Soviética, vamos a decir, en África. Y la unificación de Medio Oriente, de esa parte de Euroasia que se llama Harlan, ¿verdad?, de Rusia y China en geopolítica, Harlan, más Medio Oriente, más su avance hacia África, donde hay unos recursos no solo estratégicos, sino para alimentar a toda la población de la Tierra, le genera un poder que quien domine eso, que se llama la isla mundial, domina a todo el mundo. Entonces, de allí que vas a ver otra movilidad de Europa hacia acá, y vas a ver, por ejemplo, aquí estuvieron las coronas imperiales, Inglaterra, España, Portugal, luego fueron expulsadas en nuestro periodo de independencia, que ahora vos mirás, los Estados Unidos más temprano se quitaron a la corona británica, nosotros un poco después de España, y vos vas a ver también ese choque de avance y retroceso entre el continente viejo que podés ver, calificamos con esta parte nueva, a la cabeza un tanto de los norteamericanos, pero ahora ves vos un activismo de China, ¿verdad?, en todo el continente. Entonces, esas movilidades de las zonas de influencia en la geopolítica han sido y serán una dinámica importante del sistema internacional. Entonces, pues claro, para Putin como ruso, haber perdido tanto avance, tanta proyección, por consideraciones que ahora tal vez las vamos a ver en el libro, carencia de conocimiento político, de liderazgo de Gorbachev, es lo que él considera las pérdidas de muchos territorios en sus cercanías, como todas esas repúblicas que terminaban en AN, ¿verdad?, que ahora conforman la comunidad de Estados independientes, o los tres del Pribáltico, son parte de esa tragedia geopolítica que él anuncia, y que tanto esa fortaleza de los soviéticos para detener al imperialismo norteamericano es la que hace falta hoy día. Ok, última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos
años en adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín acerca de el libro Caída de la Unión Soviética, la mayor tragedia geopolítica del siglo XX, la Operación Martirio del KGB, que estará disponible, digamos, a finales de septiembre para ser más realista. Claro. Porque siempre ahí atrás. Bueno, de hecho tenés razón. Este libro nosotros lo íbamos a sacar el 19 de agosto cuando a Gorbachev se le trató de dar un golpe de Estado. El 19 de agosto del 91. Pero ya con todo este desastre que hicieron los golpistas y la librería no podía, nosotros no teníamos tiempo, un montón de cosas, pues. Se atrasó hasta esto, pues, pero parte de la normalidad es que las cosas continúen con lo que teníamos planeado y estamos tratando. El 21 de agosto, si no me equivoco, el 21 de agosto Gorbachev regresa en aquel avión de Aeroflot, todo demacrado y demás, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, claro, que aquí en este libro hay 4 cosas que me gustaría mencionar que se destacan. Primero es un estudio de la geopolítica, ¿verdad? Porque esto es importante entenderlo. Luego otra vez un momento en la página de la historia de la Unión Soviética, que es esa intentona de golpe del 19 al 21 de agosto del 91, y que se lo da el que era jefe del KGB, pues del Comité Estatal para la Seguridad, Vladimir Khrushchev. Y nosotros tratamos de destacar esta dinámica con un caso de simulación. Aquí hay historia. La historia, para que tenga validez, necesitas un ejercicio de simulación. Eso ya está muy intrínseco en la disciplina de las relaciones internacionales, que tiene un carácter muy investigativo. Investigar la historia, ¿verdad? Pero tenés que buscar la forma más real, más veraz, para entender si esa historia sucedió así o no. Y no hay mejor elemento que la simulación, establece un teórico de las relaciones internacionales de apellido Geskov. Entonces nosotros encontramos en este ejercicio investigativo un caso muy interesante que lo describe un escritor ruso, se llama Mikhail Petrovich Lyubimov, en un ensayo que él hace en algo que se llama la Operación Gólgota. En ruso es Golgotha, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el Gólgota? El Gólgota es un martirio, que fue el martirio del Señor, ¿verdad? Como lo llevaron los romanos, lo crucificaron. Con ese nombre él trata de entender un supuesto plan de Andropov de modificar un poco el sistema socialista, reformarlo y fortificarlo, fortalecerlo. De ahí toda esa trama. Entonces, al final, el lector aprende un poco sobre la mentalidad de los operadores del comité, cómo se formula un plan en este tipo de estructura serio, cómo va avanzando, en base a qué requerimientos analíticos se formula el plan, y es sencillo. 2 cosas, hay un violento ataque de la administración Reagan hacia la URSS que varía entre los planes. El plan estratégico por muchos años era modificar el sistema, pero no era destruir la URSS. Con Reagan es destruir la URSS. Entonces hay varios frentes de guerra. El ideológico, que vos lo puedes ver a través de Polonia, la utilización de la CIA, del Vaticano, el militar más, vamos a decir, representativo en ese momento, que era Afganistán, donde estaban muriendo tropas soviéticas, donde al día gastaban más de 30 millones de dólares. Habían otros conflictos como Nicaragua, Angola, ya había pasado Grenada, las Malvinas, etcétera. Sin embargo, Polonia y Afganistán son los más emblemáticos, podríamos decir. Ya no digamos la confrontación nuclear latente que existía, la amenaza de llevar la guerra al cosmos, con aquel proyecto de la guerra de las galaxias de Reagan, ¿verdad? Sí. Que costosamente eso era un imposible, y al final pues terminó siendo un bluff, una medida activa, una medida de desinformación de los norteamericanos. Otra era una guerra económica en función de
debilitar las capacidades de exportación de los soviéticos, de importación, de bajar el precio del barril del petróleo, que cuando voy a la dimensionar, esta es una guerra completamente enorme, en un frente de guerra que tenés que leerlo para entender el choque que tienen en su realidad la potencia, y la otra es socavar al gobierno soviético, enredarlo, que muchos lo lograron con Gorbachev. Gorbachev no entendía de geopolítica, ese es el primer gran desastre, ¿verdad? No comprendió la gran magnitud de los planes estratégicos norteamericanos, más bien les creyó que ya era parte de un gran club de hombres que dominaban todo el planeta, sucumbió ante las mentiras de los norteamericanos. Hay una parte en que Reagan le orienta a George Shultz, que era su secretario de Estado, que le diera la condulce a Eduard Ambrosovich Shevardnadze, que era su homólogo soviético, y en esa condulce ellos creyeron que los norteamericanos tenían una buena voluntad hacia la Unión Soviética y nunca pensaron que muchos años después iba a haber una Condoleezza Rice, que era la secretaria de Estado de Bush, hijo, y dijo que era una barbaridad, pues que un gran territorio tan extenso, con tantos inmensos recursos, no los compartiera con la comunidad, como que si ellos fueran los más dadivosos del planeta, ¿verdad? Pero cuando vos mirás en materia de ayuda, los soviéticos entregaron más de lo oficial, te estoy hablando, 150.000 millones de dólares en África, en estructuras, hospitales, carreteras, escuelas, toda la asistencia que le pudieron haber dado, sin meter lo militar. En Cuba, por ejemplo, hace poco aparecieron unos datos de una condonación de más de 35 y pico de mil millones de dólares, de lo cual de esos 35 les condonaron 31 punto y pico. En el caso de Nicaragua, la asistencia andaba como por los 20 y pico de mil, como 12.000 y pico en asistencia militar por la guerra que estábamos, y lo otro en economía. Ya no se veía en Asia, la ayuda para Vietnam, la ayuda para Corea del Norte, para Laos, para Kampuchea, lo que entregaron en Afganistán. Entonces, lógicamente esto económicamente te desgasta, pero tenés una prioridad ideológica, pero también existe siempre una necesidad natural de estos países que llegan a ser potencia de trasladarse geopolíticamente. Y todo esto no lo entendió Gorbachev. Y ahora ellos, en su intento de recuperación, ¿verdad?, lento, entienden lo que perdieron, porque uno de los más afectados de esta tragedia fueron los mismos soviéticos. Se dividieron y entraron en una guerra sangrienta entre ellos. Una de esas, Chechenia 1 y Chechenia 2. Esa, inclusive, unidad de cuna natural que vos mirabas entre los ucranianos y los rusos se rompió. Allí hay un odio enorme que no se puede ocultar. Vos le decías a un ruso ucraniano y el otro le decía al ucraniano un ruso, y por favor. Entonces, perdieron más del 70% de su capacidad técnico-científica. Su ejército, después de ser el segundo mejor del mundo, se redujo 9 veces en comparación con el norteamericano. Hasta ahora ellos comienzan a tejer nuevos tipos de capacidades. Entonces, tanto ellos mismos perdieron mucho en la Unión Soviética que tenían, ¿verdad? En la Unión Soviética no había hambre, no había esa extrema pobreza que existió después con la era Gorbachev y Yeltsin, y existe todavía las grandes limitaciones y los problemas que tienen. Y la asistencia al mundo estaba dada por otros parámetros o fundamentos de las relaciones internacionales, como la solidaridad internacional o el internacionalismo proletario. Y ellos dieron muestra de que sí podía haber una nueva mentalidad en las relaciones internacionales entre los pueblos. No es eso que estoy acostumbrado a, que si el hegemón dice, ni modo, a esperar una guerra que me viene. Y esta es la cultura de imposición ahora imperial. Ok, entonces el libro lo que plantea es Glasnost, que empieza o que continúa Gorbachev,
porque ese era un programa o un proyecto iniciado por Andropov, ¿no? Y Glasnost, no. que es la transparencia. Sí, la transparencia la promulga o alguien que es denunciado como agente de la CIA, que fue embajador de los soviéticos, de apellido Yakovlev, Alexander Yakovlev. Y el término de la perestroika es un término que lo promulgó Gorbachev, que es la reconstrucción. Sí. Pero tanto Gorbachev como Yakovlev y su otro compinche, Shevardnadze, son destructores del socialismo. Entonces usaron la transparencia para crear una enorme fisura de autocrítica en el sistema y con esa autocrítica desmontar el mismo sistema. Entonces al final el lector va a ver que si la operación era necesaria, o sea, era necesaria para salvar a la URSS o no era necesaria, pero la verdad es que termina con un comentario que hace Gorbachev, una declaración en una universidad en Turquía, en Ankara, que dice que toda mi vida estaba dedicado a destruir el socialismo. Y Shevardnadze me ayudó mucho en esto. Una cosa así, estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces vos decís que tan perdido este líder estaba, ¿verdad? Con un ego enorme de simplemente llegar a asumir, a ser secretario general del PECUS y ser el líder de la mitad del mundo de orientación socialista, si ni él mismo estaba claro del barco que llevaba. Entonces vos vas a poder ver también en el libro que hay una gran diferencia entre la brillantez de Andropov y lo minúsculo del pensamiento de Gorbachev y la diferencia de forma de pensar de Putin actual, que está levantando a ese país, vamos a decir, de la ceniza. Los rusos estaban humillados internacionalmente y en ese nivel de humillación los norteamericanos o todo Occidente se aprovecharon y adelantaron a la OTAN hasta la frontera, ¿verdad? Esa es una cuestión si los rusos se lo van a permitir o no avanzar, pero vas a ver una forma de carácter, un sentimiento más nacionalista, lógico, correcto, en función de lo que piensan los rusos, de Putin y no de Gorbachev. Acordate que en esto los líderes y los estadistas brillan por el grado de acertación, de victoria que tuvieron. No es lo mismo hablar de la victoria que lleva ahí a la destrucción Stalin a los alemanes, de alguien que propició inclusive desde adentro un derrumbe de una potencia. Ok, el tiempo nos vuela, prácticamente estamos en el final del programa, pero quiero tomarme un minutito. Nosotros, Nicaragua, estamos claros que para Estados Unidos somos geopolíticamente un valor estratégico. Claro. Ellos lo han dicho, estamos en su patio trasero, o somos parte de su patio trasero. Sí. Pero en este momento, en ese ajedrez político, ¿es solamente eso ser el patio trasero o hay intereses externos de la región? Mira, los norteamericanos desde 1849 entendieron la importancia de la ubicación geográfica de Nicaragua, por ese río que sirve de canal interoceánico. Le entendieron los ¿verdad? Españoles a la conquista. Sí. Entonces cuando se despertó la fiebre del oro, vos viste que era mejor bajar de la costa este a ir al oeste a encontrar el oro. Desde ahí ellos entendieron que esa ruta debía ser dominada por ellos. Luego construyeron su canal de Panamá, pero Henry Stimson en su momento entendió que tarde o temprano Nicaragua tenía que construir su canal, porque es una cuestión para desarrollarnos económicamente nosotros y no estar pues dependiendo de ningún tipo de cooperación o chantaje del sistema financiero global que controlan los norteamericanos, le hace Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial. Una posición, vamos a decir, frente a los norteamericanos, geográfica, más que importante, si no, ellos no tendrían. De hecho, todo país tiene una relevancia geopolítica, no solo por su posición, ¿verdad?, geográfica, sino por los recursos estratégicos que también están en ellos. En nuestro caso, y por su influencia, ¿verdad?, sí, tenemos de proyección, y nosotros tenemos el recurso estratégico como es el agua,
Nadie está pensando en eso, pero ya los centros de investigación entienden el carácter que nosotros tenemos por eso, y la proyección que puede dar un país en X o Y, vamos a decir, latitud. En nuestro caso, nosotros desde Sandino proyectamos mucho. Hasta los vietnamitas estuvieron a Sandino para luchar contra los norteamericanos y les dio resultados. Sí. No solo a Sandino. Nosotros, en la guerra de los 80, o para votar a la dictadura, proyectamos mucho, que se les podía votar toda esa andamiaje de dictaduras criminales militares que ellos pusieron, y que en la defensa de la revolución, derrotando el proyecto de Reagan de la contrarrevolución, también demostramos que las revoluciones pueden defenderse, ¿verdad? Claro, estamos en una situación de coyuntura. De nuevo, se viene derrumbando la Unión Soviética y eso debilita mucho nuestro proyecto revolucionario. Hoy día nosotros hemos dado otra gran pauta de que podemos, como izquierda, desarrollar económicamente un país, llevarla a niveles de progreso que ni ellos mismos esperaban, mucho menos los locales, y ellos están más interesados en seguir manteniendo esa visión de dominio geopolítico, llámese patio trasero, llámese paisitos de, ¿viste como nos calificó el otro día, verdad? Shitholes. Que los mismos rusos, los chinos están en función del comercio. Del comercio, ellos necesitan, ya sacaron a más de 500 millones de la pobreza, ¿verdad? Eso es un logro del comunismo de mercado, no del capitalismo occidental, eso es un logro del comunismo de mercado. Son 1.400 millones de habitantes, ellos tienen una necesidad de sacar a otros 500 millones más, ¿verdad?, de la pobreza. Entonces, esa articulación comercial, esa forma de ellos de hacer comercio, les ha dado mucho éxito. Entonces, están avanzando a términos que ya viste, que sorpresivamente El Salvador rompe con Taiwán y abre una representación diplomática, establecen relaciones bilaterales con China. Ese es el avance en puedes decir de China, o puedes decir de Euroasia en términos geopolíticos, porque la gente, cuando vos pensás en términos geopolíticos, vos mirás una zona de influencia que choca con otro en este momento histórico y simplemente le pones nombre a los países de esa zona de influencia. Sí, sí. Ok. Yo te mencionaba el caso de la influencia por cuanto Nicaragua, por ejemplo, es uno de los países más respetados en cuanto al tema de las discusiones del medio ambiente y el cambio climático. Claro. En el sistema de Naciones Unidas, uno de los nombres más importantes que hay en este tema es Nicaragua, que además es de mucha influencia. Por lo tanto, tener el control de Nicaragua en ese sentido para los fines del capitalismo mundial, de lograr explotación sin importar el medio ambiente y el cambio climático, pues tiene relevancia importante. Claro. Bueno, gracias Manuel Espinosa Jarquín. A finales de este mes de septiembre ya va a estar disponible en la librería Rigoberto López Pérez. En la librería Rigoberto López Pérez, Caída de la Unión Soviética, la mayor tragedia geopolítica del siglo XX, la operación Martirio de KGB. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.